Muy buenas tardes a todos y todas. Esperamos que estéis muy bien y que estéis disfrutando de lo que llevamos del Congreso Nacional de Medio Ambiente. Hoy estamos aquí con la intención de ponerle la guinda al pastel, hablando de comunicación ambiental y presentándoos el que ha sido nuestro trabajo más apasionante y temeroso de los últimos meses. CONAMA cumple 30 años. CONAMA cumple 30 años, lo que implica 3 décadas atendiendo al medio ambiente y aunando esfuerzos para su cuidado y preservación. Y hemos pensado que la mejor manera de hacer honor a este aniversario, a este tiempo, es tener en cuenta la cifra 30 y contar con 30 voces de la comunicación ambiental en España. En estas 3 décadas, igual que nuestro entorno, la comunicación ambiental ha ido cambiando y ha evolucionado tratando de adaptarse a las circunstancias que, buenas y malas, hay que compartir con la población. Se han sucedido distintas tendencias y herramientas comunicativas. Desde el Comité Técnico de Comunicación, formando por 60 profesionales con ambición y al mismo tiempo con humildad, hemos querido recoger el sentido de estas sensaciones y analizar qué hemos aprendido de lo comunicado en 30 años. Hemos sido un poco ambiciosos, pero lo hemos conseguido. Hemos querido ver lo que ha dado en la diana, lo que es mejorable, las novedades que nos ilusionan para hacer que el mensaje llegue cada vez más hondo y más claro. Todo con la intención de ser capaces de afrontar de una forma más efectiva y sostenible el desafío de las numerosas crisis a las que nos enfrentamos en este momento histórico. Estas voces se han seleccionado siguiendo unos criterios que tienen el objetivo de mostrar una realidad plural y representativa del mayor número de agentes sociales relacionados con la comunicación ambiental, con presencia urbana y rural, de distintas comunidades autónomas, de diferentes tipos de entidades, incluso personas independientes, de renombre y menos conocidas, pero no por ello menos importantes, con paridad de hombres y mujeres y que sean también de distintas generaciones. Era prácticamente imposible reunir aquí, y más en un mes de noviembre cuando todo el mundo está tan ocupado y con la COP hace pocos días, a estas 30 personas. Pero hemos hecho alguna trampa para conseguirlo. De una manera u otra, aquí estarán sus voces. Esta sesión técnica va a constar de 3 partes y voy a empezar presentando la segunda de ellas. Va a consistir en una mesa redonda sobre los retos de la comunicación ambiental que va a estar moderada por María García de la Fuente, y la tercera será una mesa de experiencias que presentará las herramientas novedosas, diferentes, que suponen una oportunidad para la comunicación ambiental y estará moderada por Roberto Ruiz. A ambos les acompañarán parte de esas 30 voces. Y en la primera parte es donde está el truco. Algunas de las voces van a aparecer en formato vídeo respondiendo a diferentes preguntas que el comité considera que son claves a la hora de analizar la comunicación ambiental. Más las 2 que lleváis un rato escuchando y las 2 personas que tenemos el placer de que nos acompañen y ya habréis reconocido. Vamos a proceder a presentarnos. Pues os presento. A mi derecha es Ana Carlos, ¿no? A lo mejor la conocéis como Déficit de Naturaleza en redes sociales. Es periodista y educadora ambiental desde hace 15 años, cuando creó una sección semanal de noticias ambientales en un centenario diario local, el ya desaparecido El Adelanto de Salamanca. En la actualidad colabora con Salamanca Hoy, Onda Cero Salamanca, entre otros, además de con asociaciones y fundaciones ambientales. Pero una buena parte de su labor tiene lugar con las asociaciones de vecinos, donde imparte charlas y talleres. Entre los proyectos más interesantes que realiza en este ámbito es la Ludoteca Ambiental Tribu Otea, en la que asilvestra semanalmente a 2 grupos escolares para tratar de sembrar en ellos el amor por el entorno y vacunarlos contra el déficit de naturaleza. A mi derecha también está Pedro Cáceres, que es periodista especializado en ciencia y medio ambiente. Durante más de 15 años trabajó en el diario El Mundo, donde fue jefe de la sección de ciencia. Dirigió el suplemento mensual Natura, que para algunos fue una referencia, y la sección sobre medio ambiente del Mundo.es. Después fue dirección de comunicación de Save BirdLife
y durante 4 años responsable de comunicación de este propio congreso de CONAMA, que considera una de sus más gratas experiencias profesionales. En los últimos 4 años ha estado embarcado en el Ágora, un diario digital especializado en los objetivos de desarrollo sostenible y de la paz. Perdona. Pues a mi derecha tengo a Estela Torres Curido, que es responsable actual de comunicación en la Asociación de Ciencias Ambientales de Madrid, graduada en periodismo por la Complutense y con un máster de especialización en el tratamiento de información científica. Ha realizado prácticas en la Corporación Radio Televisión Española y ha publicado más de 50 artículos en la revista digital de divulgación científica Cuo.es, donde también figura un reportaje audiovisual que ha editado y producido en honor a su tierra natal, con el fin de dar a conocer la sensibilidad de los ecosistemas marinos de Ibiza y Formentera y para fomentar su conservación, algo que a mí me admira, que esa sea tu tierra natal. Qué bella tierra natal. Bueno, y a la izquierda, el primero en la mesa, es Clemente Álvarez, coordinador de la sección de Clima y Medio Ambiente del País, y está especializado en información ambiental, cambio climático y energía. Ha trabajado para distintos medios en España y Estados Unidos como Univision, Soytu.es o La Huella de la 2 de Radio Televisión Española. Fue también uno de los fundadores de la revista Ballena Blanca y ha dirigido la comunicación de 3 CONAMAs. Y entre algunos reconocimientos que ha recibido este 2022 y que reconocen su trayectoria, ayer recibió el premio de la Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad en difusión y sensibilización por ser un referente del mejor periodismo ambiental, riguroso e innovador. Enhorabuena. Bueno, y ahora entramos en materia. La primera pregunta que lanzamos a las voces entrevistadas era ¿cuál consideran que es el reto más importante de la comunicación ambiental y cuál es la manera más efectiva de comunicarlo o de transmitirlo? Dentro vídeo con sus respuestas. Transmitir la urgencia que debemos tener para tomar medidas que palien tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad. Dar a conocer, de informar sobre qué es la emergencia climática que estamos viviendo, ¿no? Ayudar a la ciudadanía a sensibilizarla, a darle información sobre qué es, qué consecuencias tiene, cómo influye en nuestras vidas, cómo influye al planeta, cuáles son las causas y también cuáles son las soluciones. Hacer comprender las complejas interacciones entre todo lo que pasa. Desde la invasión de Ucrania por Putin hasta los precios de la gasolina o del petróleo, tienen que ver con el cambio climático y con la crisis ambiental. Explicar todas esas interconexiones es difícil pero crucial, porque en el fondo hay que conectarlo con cosas que la gente pueda percibir, como la factura de la luz, como su calidad de vida, como su salud. Uno es conseguir transmitir la gravedad de los problemas ambientales que tenemos hoy en día, como el cambio climático o la crisis de biodiversidad, sin caer en el tremendismo y sin atosigar a la audiencia. Este sería uno de los más grandes. El segundo y el tercero, bajo mi punto de vista, se relacionan bastante. Sería acercar la información científica de forma más o menos sencilla, ¿no? Conseguir que la gente entienda la complejidad de los problemas ambientales y relacionado con esto, creo que es muy importante conseguir también que todos seamos capaces de diferenciar la información veraz y la información científica pues, de las noticias falsas y del greenwashing, ¿no? De este tipo de publicidad de ecoblanqueamiento que ahora en gran medida. Es complejo comunicar la crisis climática y la crisis de biodiversidad sin caer en el catastrofismo y sin repetir los mismos titulares, noticia tras noticia, y creo que eso es un reto. Quizás excesiva información acaba manteniéndonos demasiado lejos. Eso significa pues, una suerte de acomodada posición, ya es un lugar tan común, es algo que a veces tiene demasiados perfiles de instantaneidad, de cotidianidad y por tanto de insignificancia. Es la llamada a la acción, ¿no? Ese salto que hay entre la información y ponernos en marcha para cambiar las cosas. Transmitir la urgencia que debemos tener para tomar medidas que palien tanto el cambio climático.
Y a estos retos que han mencionado les hemos buscado soluciones y les hemos preguntado por cuál sería, según su criterio, la mejor manera, la más efectiva de comunicarlos. Y esto nos han dicho. Creando contenido que interese al público al que nos dirigimos. Contenido de calidad, donde lo visual tendrá una gran importancia. Habrá que aplicar las nuevas tecnologías para poder llegar a los jóvenes y en general a la sociedad. Hay que hacerlo en todos los soportes y en todos los formatos. Hay que hacerlo con transparencia, con pluralidad de fuentes, dando voz a todos los sectores y a todas las personas e instituciones que tienen datos e información que puede enriquecer nuestras noticias. En trabajar la credibilidad, en mostrar la efectividad, en ser relevantes, en diferenciarnos frente a esos esfuerzos de greenwashing, y a la vez tenemos que ser capaces de conectar con esa ciudadanía que está interesada en hacer algo, quiere implicarse y está buscando alternativas y soluciones. Una fina línea que divide comunicación muy tremendista, colapsista, llevada al desánimo, y una comunicación que dentro de la realidad nos puede aportar algo de esperanza en el futuro y que podamos conseguir un cambio. Ponernos en el lugar de la persona que recibe el mensaje y realmente transmitirlo de forma que esa persona lo pueda recibir dentro de su realidad. Que la gente pueda visualizar cómo le afecta en su entorno más inmediato, cómo le afecta en su pueblo, cómo le afecta en su ámbito de trabajo, cómo le afecta en su casa, cómo le afecta en su barrio, cómo le va a afectar a su ámbito social. Creando contenido que... Y ahora me dirijo a quienes tenemos aquí en directo y me gustaría preguntaros un poco en orden, ¿qué diríais vosotros, Clemente, Pedro y Ana, sobre los retos a los que se enfrenta la comunicación ambiental y la manera más efectiva de comunicarlos? O sea, yo creo que es interesante que además, si cogemos los 30 años, ¿no? O sea, hace 30 años era muy difícil meter en las redacciones o en los medios de comunicación o el cambio climático, ¿no? Y ahora no. O sea, ahora el cambio climático, o sea, se cuenta solo, quiero decir. Cuando de pronto hay las olas de calor que ha habido este verano, pues ahí no hay que insistir. O sea, eso de pronto ya pues hay que ponerse a escribir y empezar a explicar y a dar, ¿no? A responder a las preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? Ellos está claro que la crisis climática es ahora mismo una de las prioridades. Yo creo que entre los retos, ¿no? Es intentar justamente que la crisis climática no se coma todo lo demás, ¿no? Porque el cambio climático se cuenta solo, sí, eso no quita que vaya dificultades después para que pues algo que es una ola de calor, después conectarlo, ¿no? Y eso por qué se provoca, ¿no? Si son emisiones, quién está detrás de esas emisiones, cómo se puede solucionar, ¿no? Y ahí de pronto es cuando chocas con un montón de, ¿no? Con lo más complicado hoy en día, que es cambiar, ¿no? O conseguir pues romper con muchas inercias, ¿no? O hay que cambiar el modelo en sí, ¿no? Y eso ya sí es mucho más complicado, ¿no? Pero volviendo, o sea, hay que tener cuidado con que la biodiversidad pues, no haga que se nos olvide hablar de insectos, de biodiversidad, de contaminación de plástico. ¿Pedro? Pues coincido en el análisis que ha hecho Clemente y también haciéndose repaso a las 3 décadas. El reto para el periodismo ambiental fue durante mucho tiempo transmitirle ideas feas a una sociedad que no está dispuesta a recibir ideas feas. Hablar de la crisis de la biodiversidad, del cambio climático o del aumento de población y el hiperconsumo, pues no le apetece a la gente escucharla, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo hemos tenido que hacer de Pepito Grillo o como la mitológica Casandra griega, que hacía buenos augurios, pero que nadie la atendía y nadie la escuchaba, pues ese era el papel del comunicador ambiental. Y eso ha generado, creo que coincidimos en eso bastante, porque también se ha dicho aquí, eso ha generado que del medio ambiente solamente se hablara cuando tronaba, es decir, se hablara en términos de catástrofe
es decir, de desastre ambiental. Si ocurría un Aznalcóllar o un Prestige era cuando salías, y si no, en términos apocalípticos de que dentro de X años el mar va a subir tanto. Eso ha generado fatiga, ecofatiga, que se dice, de tanto repetir que la selva de Brasil desaparece, pues la gente deja de prestarle atención a eso, y también genera esto que está tan en boga ahora, que es la angustia ambiental, que bloquea emocionalmente a las personas y tampoco le hace ser capaz de articular una respuesta práctica. Entonces, ese era el reto durante 30 años, que era dirigirse a gente que no quiere, pero es que resulta que ahora estamos en un cambio de paradigma, como muy bien ha señalado Clemente. Es que ahora el medio ambiente ha entrado en la agenda, y en la agenda de los poderosos, en la administración, en las empresas, y también a amplias capas de la sociedad que está de una manera u otra interesada por el medio ambiente. Bien sea por el aceite de palma, los microplásticos, cada uno tiene su tema. Y este es el gran reto ahora de los comunicadores ambientales, y es cómo hacer llegar a una sociedad que empieza a estar cada vez más concernida por estos asuntos, todo el amplio, complejo asunto de la sostenibilidad. Ahí el compañero Arturo Larena ha dicho una serie de cosas que son las claves de toda la vida, es decir, pluralidad, transparencia, atender a todos los sectores, atender a todas las fuentes, rigor informativo, apelar a la ciencia y el dato. Pues bueno, claves del buen periodismo que deberíamos practicar, y luego también sintonizar con la gente. Hay que contar historias con rostro, historias personales y no etéreas, a gente que también tiene rostro, que son personas que quieren conocer. Ana, ¿tú qué dirías? Pues yo diría que como por una parte trabajo en medios de comunicación y por otra parte trabajo con asociaciones de vecinos, me encuentro con una sociedad muy fragmentada, con distintos niveles de información. Hay todavía muchas personas que no saben, que desconocen muchas cosas que consideramos muy básicas y a las que no hay que dejar atrás en esa información, y que tenemos que conseguir pues que tengan un nivel más amplio de información, al mismo tiempo que les llamamos a la acción a ellos y a los que están más informados. Entonces creo que es un gran reto que tenemos por delante, el que las audiencias están muy fragmentadas, hay muchos niveles, muchos intereses diferentes, y muchas de las personas de las 30 voces con las que hemos hablado han incidido en que hay que hablar desde la cercanía. Entonces eso, teniendo en cuenta que tenemos que acercarnos al ciudadano desde lo que le mueve, desde su nivel de conocimiento. Y bueno, eso también enlaza con la siguiente pregunta, porque nos hemos preguntado si los mensajes ambientales deben incidir en las consecuencias negativas de la crisis climática apelando a la realidad, o es mejor atraer al público a través de las emociones y de emocionarlos con los posibles escenarios de cambio. Entonces, al final todo está muy ligado. Que los mensajes tengan la capacidad de expresar la urgencia con la negatividad que hay, que es que no nos queda tiempo, pero sin olvidar la parte de la emoción, de lo que nos toca a todos, y para ello es fundamental bajar al terreno esos mensajes. Sí, tenemos que seguir mostrando cuál es el problema, y creo además que las organizaciones tenemos un papel clave en este sentido, y sin embargo creo que ahora es el momento de mostrar cuáles son esas soluciones, ¿no? De actuar no para frenar un futuro desastroso, para evitar un futuro desastroso, sino como una oportunidad de construir un futuro mejor. Hay que ser muy realistas, pero creo que centrarnos solo en lo negativo hace que yo creo que el pesimismo bloquea, hace que te quedes parado y que ya tires la toalla. No hay que centrarse tanto en los efectos negativos, porque hay sectores de la población a los que este tipo de mensajes suele llevar a la parálisis o a la resistencia o a la desesperanza, ¿no? Y cuando no tenemos esperanza, pues no hay acciones. No deben de ser catastrofistas, aunque no hay que ocultar nunca la realidad, es más que evidente, pero con un mensaje positivo, esperanzador, que apele a los sentimientos. Las emociones son muy importantes porque al final pues, somos personas de emociones y nos movemos siempre por emociones, pero hay que saber dejarle espacio a la ciencia,
entre tantas emociones, ¿no? Y la ciencia, pues por definición, escapa de estas emociones. Entonces hay que buscar un poco ese equilibrio. Hay que explorar nuevas narrativas. Todos debemos buscar una nueva forma de comunicar el cambio climático para despertar a la sociedad. Y una de esas fórmulas, no estoy seguro si la más adecuada, desde luego no es la única, pero sí que es algo diferente por las personas que lo hacemos y por el cómo lo estamos haciendo, es la desobediencia civil no violenta. Una forma de provocar un shock, un debate, o llamar la atención y buscar que el cambio climático y otras grandes emergencias ambientales tengan la atención que merecen y que por desgracia no le estamos dando. Si nos atenemos a ese verdadero espíritu que hay literalmente de contestación, de desobediencia, que es muy racional y que es el decir, bueno, yo voy a defender lo que amo, lo que me inspira y lo que respiro, además. Es exactamente lo que nos sucede con el aire. Pues en ese caso sí nos podemos considerar como capacitados, ¿no?, para solucionar este conato. No podemos obviar la realidad, somos periodistas sobre todo y por supuesto debe incluirse en nuestras informaciones todo lo que tiene que ver con las consecuencias negativas. En otro caso es que sería cerrar los ojos en la realidad y es algo que no podemos hacer si eres un buen periodista y un buen comunicador. Creo que eso no es óbice para que además informe de que hay soluciones, lo que pasa es que hay que ponerlas en marcha, ¿no? Y ahí está el verdadero reto. Sí. Bueno, veo como un aluvión de mensajes, ¿no? Yo, si os digo la verdad, o sea, para mí hay una regla de oro, ¿no?, a la hora de ponerme a escribir o hacer cualquier cosa, y es contar una historia, ¿no? Y para mí es lo único que funciona, porque da igual después, ¿no? Pero mientras haya una historia, ¿no?, en cualquier caso, ¿no?, pues vas a llamar la atención y vas a conseguir conectar. Pero después, si realmente no hay una historia, pues ya puedes hacer virguerías que va a ser mucho más complicado. En cuanto a lo de si hay que ser positivo o negativo, a ver, nosotros lo que nos dicen los datos en medios como El País y lo que ya se está diciendo, ¿no?, en las reuniones y se comenta es que ahora mismo ya se está notando una disminución de lectores justamente por hartazgo de malas noticias. O sea, bueno, hartazgo, es que no pueden soportar ya tantas malas noticias. Ya no es el medio ambiente, es la guerra, es la economía, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no se trata de que nos parezca bien o mal. O sea, si no se trata solo de publicar o de escribir. O sea, si no hay una conexión, si no has llegado al final del camino, no llegas a la gente, no vale para nada, ¿no? Entonces, si lo que te está diciendo la gente es que no puede más, pues yo creo que ya es claro. Dicho eso, de nuevo, o sea, yo no me pongo a pensar, a ver, que llevo 3 negativas y ahora toca una positiva. No, o sea, es que hay momentos, si el IPCC ha hecho un informe que es demoledor, pues tú lo tienes que contar sin quitar nada, ¿no? Porque si no estarías haciendo bien tu trabajo, ¿no? Pero lo mismo, después lo que busco es decir, a ver, pues qué historia tengo hoy o qué historia podemos contar, ¿no? Por último, veo, claro, se han mezclado los mensajes, me parece muy bien, muy interesante, ¿no? Pero sí diferenciaría entre el periodista y el activista, ¿no? Porque o sea, es fundamental los dos, ¿no? Pero a la hora de informar, ¿no?, creo que si no tenemos cuidado, ¿no?, pues puede generar un recelo para el otro lado. Es decir, a ver, quien me está hablando, ¿quién es? ¿Es un periodista que está intentando arrojar luz, intentando intervenir lo menos posible, o me están vendiendo lo que él quiere, ¿no? Y eso es fundamental, como digo. Las dos posiciones son esenciales en todo esto, pero a la hora de informar, pues tienes que intentar ser lo más, no neutro, porque creo que el periodista, o sea, ya hay cosas que no es posicionarte en medio para nada, ¿no? De todo lo contrario, pero
pero si eres activista es por el periodismo, por la información, por la claridad, por la profundidad, por informar mejor, ¿no? Pero no por un determinado posicionamiento. Las voces con las que queremos contar, con las que hemos contado y que estarán aquí después, tienen precisamente el objetivo de dar estos diferentes puntos de vista y es lo que esperamos conseguir, que se pueda entender la diferencia de los propósitos que tiene cada uno, pero siempre con un mismo fin, que puede ser el cuidado del medio ambiente. Y bueno, esto nos da pie a querer saber qué nichos tenemos pendientes y cómo los podemos alcanzar, y nos gustaría matizar que esta pregunta solamente la hemos hecho a una parte de las voces con las que hemos podido contar, considerando un bloque para tratar verificación de la información, transición ecológica y medio rural, o cómo llegar a las audiencias fragmentadas. Y todo esto son cuestiones que se profundizarán en la segunda mesa que conforma esta sesión, pero antes vamos a ver cuáles han sido las respuestas de algunas de estas voces. Queda una parte de la población a la que aún no calamos con nuestro mensaje, que aún no está concienciada y a la que hay que llegar pues informando y formando, siendo constantes. Llegaremos a ellos siendo también transparentes, mostrando ejemplos y dando las claves de cómo actuar. Tenemos que poner un poco más el foco en algunos jóvenes tardíos y también en los mayores, ¿no? Los jóvenes tienen ya sus canales de comunicación muy diferentes a los clásicos y hay que saber abordar la manera de comunicar a través de ellos. No se puede hacer nada si cada año que pasa el mundo de la comunicación va perdiendo lectores y no gana los de las nuevas generaciones. Es ese número creciente de personas que se sitúan en el lado del no hay nada que hacer. ¿Cómo conectar con esa gente que sí está preocupada por la crisis climática, por la crisis de biodiversidad, pero se siente desempoderada? ¿Cómo transformar esa ecoansiedad en acción por el cambio? Los mensajes que se lanzan a la sociedad desde los medios de comunicación vayan acompañados de las opiniones y otras opciones y oportunidades que nos da la naturaleza. Muchas veces las pequeñas historias llegan a más público y lo que siempre se dice, piensa en local para que se actúe globalmente. ¿Y qué pensáis vosotros, Pedro y Clemente, sobre los nichos que nos quedan pendientes de alcanzar? Bueno, nichos, claro, se puede hacer todo tipo de segmentación, ¿no? Además ahora está de moda con esto del marketing digital, dividir todo en segmentos, pero voy a decir una cosa que se sale de esto. Yo creo que solamente hay un nicho, que es la sociedad en su conjunto. Yo no veo a nadie que no esté preocupado estos meses por la subida de la gasolina, la subida de la electricidad, del gas, etc. Todo el mundo está concernido por eso. Quizá lo que tenemos que hacer es la conexión de hacerles ver que todo eso tiene profundas raíces ambientales, de sostenibilidad, de modelo de desarrollo. Hacer ver a toda esa sociedad que está preocupada por asuntos que preocupan a todo el mundo que tiene una raíz ambiental. Mira, la revista Ballena Blanca de Clemente ha hecho siempre ese clic entre economía y ecología para hacerle ver a la gente que los retos del siglo XXI, los retos que estamos abordando como sociedad ahora, tienen todos una profunda pata ambiental y de sostenibilidad. Hacerle ver a la gente que no estamos hablando de salvar el planeta, ¿no? Como la camiseta, salvar el planeta, si no vamos a salvar el planeta, es salvarte a ti, salvar tu bienestar. No es por el planeta, es por ti. Y la gran mayoría de los asuntos que te preocupan para ti o para el futuro de tus hijos tienen que ver con el medio ambiente. Una vez que hayamos conseguido esa cosa imposible, pero que poco a poco se está consiguiendo, habremos conseguido llegar al nicho, al verdadero nicho, que son las personas que están preocupadas por lo que va a ser de mí y lo que va a ser de mis hijos. Y dicho eso, claro que hay nichos, lo decía
Edurne de Greenpeace, pues hay un dicho de gente que lo da todo por perdido, el desesperanzado, y lo decía también así benigno. Efectivamente, hay una juventud ahora que lee menos. Da igual, ya le llegaremos por los formatos que usan ahora, como el usuarios. Pero bueno, prefería hacer la reflexión general más que hablar de hechos concretos. Yo coincido plenamente con Pedro, ¿no? De hecho, un caso, o sea, en El País, por ejemplo, ¿no? En El País tenemos una sección, ¿no?, específica del medio ambiente, ¿no?, el clima y el medio ambiente, ¿no? Como se ha hecho siempre, ¿no?, un grupo de periodistas especializados intentar pues dar información especializada. Pero ahora mismo, donde nos estamos rompiendo la cabeza es ir más allá y salir justamente de nicho. No se trata de eso, es cómo conseguir pues englobar a todo el periódico, ¿no? O sea, ya se escribe en El País, no, ya es muy común pues que se escriba de cambio climático en economía, en internacional, nacional, ¿no? Eso ya está a la orden del día. La cuestión es cómo el equipo que está especializado justamente puede de alguna forma ordenar todo ese, ¿no?, todo ese caos, ¿no?, sin entorpecer la gestión diaria del periódico, ¿no? Eso ahora mismo, que puede parecer sencillo o evidente, ¿no?, es decir, salir de la sección, ir a todo el periódico, pues en la dinámica de un medio grande es bastante complicado, ¿no? Porque, oye, enseñar cada vez que el especialista revise, eso es, vamos, ¿no?, es bastante difícil. Yo creo que justamente eso muestra que no vamos a por nichos, ¿no? O sea, no hay que ir tanto a por nichos, aunque los hay, los jóvenes, ¿no? Sino que ahora mismo el reto es llegar a la globalidad. Pues teniendo en cuenta un poco tal vez cómo llegar a esa globalidad, también hemos pensado que, y como han respondido algunos de nuestros entrevistados en la primera pregunta, nos decían que es un reto de la comunicación ambiental que se sepa diferenciar la información veraz de las noticias falsas y a veces tal vez se podría decir que este tipo de bulos dificultan también que se pueda llegar a toda esa globalidad. Entonces, según las voces a las que hemos preguntado, ¿cuál es la mejor manera de afrontar bulos sobre información ambiental? Informarse, no dar por hecho que es cierto todo lo que nos cuentan, hay que buscar esas fuentes fiables de información y ver de dónde viene realmente la noticia. No por parecer real tiene que serlo, luego ojo al medio del que procede la noticia. También debemos buscar otras fuentes y ver si algún medio importante se ha hecho eco de ello. Investigar, informarnos, revisar las fuentes, quién lo escribe, los datos que aporta. El lenguaje en muchas ocasiones nos muestra un bulo, algo mal redactado, con errores en los conceptos que utiliza o hablando de fuentes confiables que no lo son. Como organizaciones, pues también tenemos un papel en frenar la desinformación y en ese sentido creo que es importante trabajar la credibilidad, mostrarnos como una fuente en la que se puede confiar, mostrar el impacto de nuestro trabajo. La desinformación es un reto para los periodistas y los que nos dedicamos al medio ambiente no escapamos de ella. Eso que algunos llaman infodemia se combate con información y con rigor. Hablar desde el conocimiento científico y desde la base científica. Ante los bulos, pues información, mucha información. A medida que la ciencia avanza, los comunicadores tenemos que fundamentar en ella todas nuestras noticias y todo lo que intentemos transmitir, sobre todo en el campo medioambiental, a la sociedad. Muy bien. Cada entrevistador, además, a título particular, ha lanzado una pregunta a los entrevistados y ahora vamos a pasar a ver este nuevo vídeo con las respuestas que nos han dado y que yo creo que son una invitación para reflexionar. Es muy importante hablar también de justicia climática, porque por desgracia los impactos estos terribles que puede tener el calentamiento de la Tierra, tanto en la atmósfera como en el agua, como en los mismos territorios,
no están siendo iguales en todas las partes del mundo, y es una cosa que muchas veces se trata en secciones y en sitios diferentes, y es fundamental. Todos somos comunicadores por acción o por omisión, así que cuidemos cuál es la imagen que queremos que el mundo tenga, cuáles son las noticias que queremos que lleguen a los demás, porque para mí en el futuro de la comunicación están las personas. Tenemos que vestir de una cierta belleza, de tipo también además alegre, optimista, conformador, de esperanza, el caminar, el pedalear, el gastar menos, sobre todo energía, el dar pasos hacia ese encuentro con los grandes procesos naturales, hasta la contemplación del paisaje como una suerte de divertida forma de estar en el mundo. Que las artes no solo ayudan a que los mensajes ambientales se entiendan en distintos niveles, en distintas capas, sino que las disciplinas artísticas consiguen que estos mensajes se trasladen a públicos que habitualmente no entran en contacto con nuestras campañas, con nuestras áreas de trabajo, y aquellas personas sensibles que disfrutan de la literatura, que disfrutan de la poesía, del teatro, de la danza, de la música, de la escultura, van a ser capaces de dar una respuesta a la necesidad de conservar algo tan bello como un Martín Pescador cuando lo estamos contando con la presencia de una obra de arte. Ese tipo de mensaje es el que hay que lanzar cuando trabajamos en arte, y hacerlo de esta manera, con esta inclusión. Bueno, ahora que Raúl de Tapia nos ha seducido a todos y con ello nos ha demostrado que también tocar la sensibilidad puede ser una gran herramienta para conmover a los públicos e invitarles a pasar a la acción, toca descender un poco a la realidad porque estamos cerca de terminar la primera parte. Pero nos hemos permitido todavía soñar un poco porque hemos pedido a algunos de nuestros entrevistados y entrevistadas un titular de la comunicación ambiental ideal. Informar para actuar. La comunicación ambiental es clave para avanzar hacia la justicia climática. Comunicar la ciencia es transmitir emoción para la acción. Ser un traductor simultáneo de los lenguajes de la natura. Hemos frenado el cambio climático. ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, objetivo cumplido. Hemos conseguido frenar el cambio climático en el planeta Tierra. Informar para... Bueno, aquí nos gustaría señalar que con las respuestas que hemos recibido afirmamos, a modo de autocrítica, que no hemos planteado del todo bien la pregunta porque esperábamos una frase de la comunicación ambiental ideal, no el titular ideal de la comunicación ambiental. Y ahora, con el matiz hecho, me gustaría trasladar la pregunta a mis acompañantes. ¿Cuál sería vuestro titular sobre cómo es la comunicación ambiental ideal? A ver si lo hago bien. Bueno, va a ser un poquito largo, no me tengo que ajustar a 5 columnas, ¿no? A ver, una comunicación sobre medio ambiente que no tuviera que ser comunicación sobre medio ambiente. O de sostenibilidad, que no tuviera que llamarse de sostenibilidad. Es decir, que estuviera tan integrado en el día a día que los especialistas ya no hiciéramos falta, aunque tire piedras contra mi propio tejado. Pues la mía sería una comunicación clara que convenza a mis padres y a mis vecinos a pasar a la acción. Yo diría que el especialista consigue conectar con el público generalista. Tengo que leer esto, pero ¿puedo hacer dos comentarios a lo que he escuchado? Es interesante. Primero, con lo de los bulos, creo que hay que distinguir como usuario y como periodista. Una cosa es que tú escuches y te defiendes, ¿no? Y creo que está bien pues, buscar información. Y otra cosa es como comunicador. O sea, de pronto alguien dice una tontería o alguien importante, ¿no? O algo que sabes que es falso, ¿no?
¿qué haces como periodista? ¿No? Eso es algo que ahora mismo en la redacción nos ocurre, ¿no? Si tú escribes sobre eso, le estás dando eco a esa tontería, ¿no? Pero si no escribes, pues va a salir en las redes, va a seguir agrandándose y tú estás callado y nadie dice que es mentira, ¿no? Entonces, eso ahora mismo genera bastante... es difícil, ¿no? La solución, o sea, hay que intentar, si hablas, no puede ser tal ha dicho 2 puntos, comillas, comillas, y reproducir tal cual la tontería, ¿no? Es una tontería por hablar en plan suave, ¿no? Sino tú tienes que decir, tal ha dicho esto, coma, lo cual, pues es... Y desmontarlo con alguien, un científico o con quien sea, ¿no? Creo que es importante. Y lo otro es, con lo del arte me parecía súper interesante, hay un número de Ballena Blanca, uno de los últimos, ¿no? Que está todo dedicado a sociedad, ¿no? A todas las disciplinas de comunicación, ¿vale? Y cambio climático. Es decir, si tú coges todo, el arte, la pintura, la poesía, el cine, ¿no? De qué forma se está comunicando el cambio climático, ¿no? Porque decía, esto ya no es solamente desde el periodista, ¿no? Pero cómo se conecta, porque efectivamente creo que es una de las claves, ¿no? Y fue muy curioso el experimento, porque lo que ves es que normalmente ves las canciones y son todas muy negativas, o sea, es de lo que viene, que es horrible, ¿no? Que de nuevo, pues habrá que contarlo, pero lo que hay un hueco enorme es canciones, películas, teatro, poesía que hable de la parte buena de replantear de otra forma de vivir, por ejemplo. O sea, un anuncio, publicidad también es otro, ¿no? Que hable, por ejemplo, de lo fantástico que es utilizar el transporte público, o de lo fantástico que es conseguir vivir con menos, ¿no? Pues de eso no hay tanto, no hay nadie que cante, ¿no? sobre eso, y creo que sería muy importante. Perdón, ya no leo esto. Perdón. Bueno, mencionando el futuro y cómo esperamos llegar a él, nos falta tener en cuenta quién o qué influencias han recibido algunos de nuestros comunicadores ambientales, en honor a estos 30 años que celebra este 2022 el Congreso Nacional del Medio Ambiente. Y creo que todos podemos imaginarnos algunas respuestas. Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente. De Félix Rodríguez de la Fuente. De los reportajes de Félix Rodríguez de la Fuente, de Cousteau, de Bellamy. Comentarios de Jacques Cousteau, ¿no? del mundo submarino. Puesto Félix Rodríguez de la Fuente en su día, Jacques Cousteau y David Attenborough, pero también Jane Goodall, Vandana Shiva o Naomi Klein. Era una revista infantil que se llamaba Reportero Doc y bueno, era una revista sobre naturaleza. Ahí leí por primera vez sobre la doctora Jane Goodall. Jane Goodall y Amy Dignan. El periódico Diagonal, que es un medio independiente que surgió en el 2005. Por ejemplo, Forges. Joaquín Araujo. José Parejo en los últimos 10 años desde la radio y Carlos de Ita desde el sonido. Araceli Costa, Arturo Larena, Raúl Rejón, Luisa Pérez, Miguel López. Compañeros estupendos de profesión. Mis compañeros de EFE y de FEBERDE. Todos los científicos que desde que empecé a tratar estos temas me han ayudado a comprender el diagnóstico que ellos estaban haciendo. Pero también hay otras influencias a destacar. Quizás la más importante sea la de mis padres, que me enseñaron a apreciar la naturaleza en aquellas salidas de los domingos al campo. Que sin ninguna duda las más fuertes las recibí en mi educación primaria y secundaria. Esos profesores que plantaron en mí muy fuerte una semilla de cuidado por el medio ambiente que me ha llevado hasta el día de hoy. Y esa parte de comunicación oral creo que va a seguir dentro de 5, 10, 20, 30 años y debemos aprovechar esas historias, ese contar las cosas que yo creo que le dan mucha fuerza. Las fuentes escritas también son fundamentales y sobre todo los libros. Creo que es un formato que lleva miles de años funcionando y comunicando y que lo seguirá teniendo en el futuro. El viajar durante las últimas décadas a muchos países, sobre todo de África y de América Latina, algunos de Asia también, donde he podido comprobar sobre el terreno los cambios que estaban teniendo lugar, donde una vez y luego volví al cabo de los años. Yo busco saber lo que está pasando
pues en las hortalizas que cultivo, en las frutas que cojo directamente de los árboles, en el comportamiento de los insectos que me rodean y fundamentalmente pues yendo a las fuentes de verdad, las que emanan agua para que todo sea posible. Bueno, apelando a las fuentes, al arte y a la esperanza, como algunas de las personas que nos han cautivado con sus respuestas, compartimos este conjunto de lo que podemos llamar recomendaciones para que nuestras diferentes maneras de comunicar inviten a salir al campo los domingos o cualquier día de la semana, como comentaba Lorena, y contribuyan en sumar militantes a la sencillez del disfrute de la vida, en palabras de Araujo. Y yo concluiría con el que sería mi titular de la comunicación ambiental ideal, que es que el mejor incentivo para la protección del medio ambiente es la lección de observar. ¿Vosotros qué añadiríais en este sentido? Para cerrar ya vuestras intervenciones. Hay tanto que hablar. Yo la verdad, por decirlo de alguna manera, cuanto más mayor me hago, más dudas tengo. Y menos seguro estoy de hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y esto, pero yo creo que estamos en un momento esperanzador, ¿vale? Como decía al principio, hay un cambio de paradigma. Ahora empieza el medio ambiente a venderse solo, como ha dicho Clemente, ¿no? El cambio climático se vende solo. No olvidar el resto de crisis, que la crisis climática no se coma todo, y no perder la esperanza, nunca. Por eso me he permitido, he copiado una frase que os voy a leer. Es quizá un poco mística, pero está sacada del final de Historia de dos ciudades, de Dickens, es de 1859. Os he hecho spoiler, quizás si no os lo hubiera dicho, os hubiera hecho más impacto. Mira, esa novela termina así. Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. En una palabra, aquella época se parecía mucho a la actual. Yo destacaría varios comentarios, bueno, aparte de lo de Félix, ¿no? La conexión con alguien que inspira, ¿no? Pero también lo de las salidas al campo, ¿no? Y es que yo creo que es fundamental, o sea, porque no podemos limitar a esto a una comunicación aséptica, o sea, quiero decir, o hay una conexión anterior, ¿no? O creo que es fundamental, ¿no? Sobre todo con los niños. Hay un estudio de hace unos años del Reino Unido muy curioso que decía que los niños, pues había muchas más especies de nombres de Pokémon que de especies reales, ¿no? Entonces, claro, está claro que si se rompe esa, y muchas personalidades, muchos académicos, investigadores lo están diciendo, el ser humano está rompiendo con la naturaleza, cuando el ser humano es naturaleza, ¿vale? Pues ahí empieza el problema de todo, ¿no? Entonces sí buscaría volver a nuestra conexión, volver a nuestro origen. Pues yo coincido muchísimo contigo en que tenemos que ser capaces de ayudar desde la comunicación ambiental a que la gente vuelva a reconectar, y creo que una manera de hacerlo es que desde todos los puntos, perspectivas y formas de comunicar demos más titulares protagonistas o pongamos como protagonistas de la transformación a las personas que están tomando iniciativas de éxito y que ilusionan, para que con su ejemplo logremos alcanzar una sociedad mucho más sana, más justa, más reconectada. Muchísimas gracias y pasamos a la siguiente mesa, que está moderada por María García. Gracias.